6 de la mañana, 42 minutos. La ministra saliente de Educación, Felipe Aurora Vergara, que desafortunadamente no le fue bien. Una ministra muy valiosa, pero pues la gestión pública es diferente. Se le atravesó el tema de los paros de FECODE, de la educación de FECODE, de la Universidad Nacional. Está viajando en este momento, Felipe, al Cauca. Será su último viaje. Va a ser rápida la posesión del nuevo ministro de Educación. Se llama Daniel Rojas Medellín, que no se ha hecho a muchos amigos en las redes sociales. No, pues ciertamente no. Es que si usted revisa los trinos del nuevo ministro de Educación, pues es que se queda uno sin palabras, ¿no? Realmente. ¿Cómo califica uno eso, Néstor? Pero yo quedé preocupado ayer cuando vi el anuncio del presidente, porque pues el futuro inmediato de nuestros niños y jóvenes, Felipe, están en manos de este bárbaro. Fíjese, le hago solamente, Felipe... Es que no encuentro adjetivos, realmente. Le hago solamente, Felipe, una reflexión. El señor ocupó un cargo público muy importante, la Sociedad de Activos Especiales, y nadie sacó sus antecedentes en redes sociales, porque pues una cosa no tenía nada que ver con la otra. Ahora, pasar de ahí al Ministerio de Educación con esta manera, voy a ponerlo en los mejores términos, Felipe, un poquito chabacana de ver el mundo, un poquito gaminesca, la verdad. Tombos HP, señores de Blue Radio HP, señores de RCN HP, señor Álvaro Uribe HP, todos. Esta es una gran colección de madrazos que muestran la reducción intelectual a la que hemos llegado. Pero la ministra saliente pues tiene doctorado y postdoctorado en Harvard, y la verdad pues el cambio sí es dramático. Felipe, imagínese que va a ocupar el Ministerio de Educación, se va a sentar en la misma silla en donde se sentó el maestro Germán Arciniegas, para decirle solo un nombre, o Luis Carlos Galán, o Agustín nuestro Nieto rector Caballero del externado, Fernando Inestrosa. Exactamente, es decir, por el Ministerio de Educación han pasado ministros buenos, regulares y malos, pero con una característica, y es una manera de ver el mundo un poquito educada, digo, por razones más o menos elementales. Pero en realidad yo creo que aquí lo importante, Néstor, es el tema ideológico. Las formas, pues evidentemente, pues bueno, ya ustedes lo han dicho, pero el tema es que el doctor Rojas es un hombre muy de izquierda, y yo creo que en ese sentido, digamos, copia bien la línea ideológica del presidente Petro, en el sentido de que la educación pues debe ser fundamentalmente pública, y de que los recursos del Estado deben dirigirse exclusivamente al sector público, a la educación pública. Y ahí va a haber pues una discusión que yo no veo fácil cómo se puede superar en el Congreso, por ejemplo, que ya vimos que la ley estatutaria de educación fracasó. La ministra intentó hacer algunos acuerdos, logró incluso unos acuerdos que después fueron desautorizados, pero pues el doctor Rojas va a tener o bien que cambiar un poco y flexibilizar su postura, o va a volver a fracasar en el Congreso. Porque yo creo que las formas en el tema del ministro de Educación sí son importantes, porque las formas al final lo que demuestran es un poquito de elaboración intelectual. Si él hubiera desarrollado, Felipe, unas teorías, decir, bueno, yo estoy en desacuerdo con lo que están diciendo allá en los medios han sido blanco permanente del ataque del nuevo ministro de Educación, pero dijera, estoy en desacuerdo con esta forma de ver el mundo por esto, y él tiene, en teoría, tiene los estudios para dar argumentos, pero él lo que se dedica es al insulto fácil. Pero ahora toca argumentar, porque al Congreso pues uno no puede ir a tirarle madrazos a todo el mundo. Entonces en el Congreso va a tener que argumentar, y además va a tener que demostrar una capacidad también de gestión, que bueno, yo creo que en la SAE la tuvo. A mí me parece que él vi que adjudicaba muchos bienes de los que se habían decomisado a la mafia, y se los adjudicaba a organizaciones sociales, y en fin, y en eso parece haber sido eficiente. No tengo suficiente información, pero la percepción que tengo
era que fue un hombre eficiente ahí. En el Ministerio de Educación... Héctor, yo tengo la percepción... a mí sí me parece que es gravísimo que una persona... A ver, María Consuelo, termino la frase. Yo tengo la percepción, Héctor, de que este señor Daniel Rojas, el nuevo ministro de Educación, es un tipo decente y que no se robó un peso en una entidad en la que muchos funcionarios han robado plata o han permitido que se la roben. Y eso no es poco en este país, ser honesto. Dicho que el señor es honesto, Felipe, viene la segunda parte. ¿Es preparado? El señor tiene los méritos para ser ministro de Educación. No, pero además y ahí es donde se le atraviesan a él. Néstor, porque es que la decencia no es solamente no robar, la decencia es respetar a los demás, es referirse a los demás en unos términos un poco más civilizados. Es que a mí no me parece que las redes y lo que él ha escrito lo caractericen como una persona decente. Es una persona que no ha hecho sino irrespetar a contrincantes, a medios de comunicación, a opositores, sencillamente porque piensan diferente o porque él cree que piensan diferente. Entonces a mí eso sí me parece de la mayor gravedad. Es la persona que debe presidir los consejos de todas las universidades de Colombia, de las universidades públicas, digo, de Colombia. ¿Y qué mensaje le vamos a mandar a los universitarios? Que esa es la forma de confrontar ideas, descalificando con vulgaridades, con esa precariedad. Y ante la primera confrontación. Y adicionalmente muestra un carácter sumamente pendenciero que creo que no es lo que necesita el Congreso para unas discusiones de consenso. Pendenciero, María Consuelo, parece poquito. El señor es un... Es que estoy tratando de utilizar recursos que el ministro de la Educación no utiliza. Es que claramente él no tiene recursos, o por lo menos no los muestra. No tiene ningún Néstor. tipo de elaboración en el lenguaje para expresar su disenso con nadie. Para quienes no lo saben, y me disculpan la expresión, el nuevo ministro de Educación, Felipe, es un hombre de groserías fáciles, de madrazo fácil, de putazo fácil. De ordinariez, de ordinariez. Sí, esto es un poquito la chabacanería. Horrible. Es que a mí me parece que es un mensaje para los cientos de miles de estudiantes que hay en Colombia, de universidades, de colegios públicos, de sistemas, inclusive que se están tratando de acreditar en un momento en que una persona dirija eso, coordine eso, diseñe la política pública en educación, me parece de la mayor gravedad. Son las 6 de la mañana. Había un candidato dentro del gobierno para reemplazarlo, que era Óscar Sánchez. Aquí lo tuvimos en una entrevista hace 2 semanas y todos coincidimos. Acá no tendemos a coincidir mucho. El viceministro actual. Yo pensé que... El viceministro actual, que había sido secretario de Educación de Bogotá, y dio una entrevista extremadamente ponderada, con conocimiento de los temas, profundo en lo técnico, con un manejo del sector que lleva años, trabajando. Y nombran a una persona con 0 experiencia en el sector. ¿Qué mensaje le manda a los técnicos que están dentro del gobierno sobre este tema, sobre su valor? Ese viceministro tendrá que responderle ahora a las órdenes del nuevo ministro. 6 de la mañana, 51 minutos. Néstor. Para quienes quieran ver los mensajes de lo que estamos hablando, pues en la página lo que pasa, Felipe, es que tenemos que ponerle una cosita blanca, simplemente por pudor, el pudor que no tiene el ministro de Educación. Pero es por pudor, sí. No, por eso, porque si no, Felipe, se nos vuelve una plaza de mercado, con el respeto a las marchandas de Colombia, pero el lenguaje es infinitamente más bajo. No quiero ofender a la gente, ni a los camioneros, ni a las plazas de mercado, pero lo de el nuevo ministro de Educación está por ahí, pasó hace rato. Así que... Pero es un lenguaje. El Greto quiere destronar a Greta, es refiriéndose a un niño ambientalista en Colombia, ¿no? Sí, claro. Y entonces toca ponerle una rayita. Francisco Vera. Francisco. Eso. Entonces insulta... Además es un niño. Por eso insulta a cualquiera con quien él no esté de acuerdo. El nuevo ministro de Educación, Aurelio, señor. Sí, Néstor, creo que el gobierno del presidente Petro pone aquí un punto, pues, prácticamente de ruptura, porque tenemos un ministro de Educación con lenguaje de gamín. Esa es la verdad, su lenguaje es un lenguaje de gamín. Yo no tengo problemas con sus posiciones de izquierda. A mí me ha insultado toda la vida.
Daniel Rojas Medellín. Pero bueno, uno puede discutir en términos No, a mí eso lo podemos discutir. A mí también, a la gente que trabaja en Blue también, pero a la gente yo sí de Caracol Televisión, a la gente de RCN. El señor cada vez que oye en los medios de comunicación a alguien que no le escucha, no le gusta, dice, esos son unos, ya usted sabe la palabra, ¿no? HP, pero no tiene tampoco, Ricardo, una tradición en el sector. Es decir, cuando usted coge la hoja de vida de Daniel Rojas Medellín y lo que encuentra es que fue contratista de la Alcaldía de Bogotá en Integración Social, simple y llanamente porque pintaba estrellitas cuando la máquina tapahuecos iba tapando los huecos. Perdóname la redundancia. Activista contratista, activista pago. Sí, correcto. Y después subió a las UTL de los congresistas del Polo, creo que de Wilson Arias, etcétera. Y ahora pues termina en jefe programático de la campaña, director de la SAE. En la SAE seguramente no cogió un peso, pero no le fue bien. Es decir, ¿cuál es el balance hoy de la SAE? No sé. ¿Arregló el despelote o el desorden? Nada. Hubo un informe de la Contraloría hace poco. La Contraloría le dio palo. Dice, no fue bueno en algunos aspectos. O sea, tampoco tiene una gestión pública para mostrar. Y tiene un lenguaje absolutamente inapropiado para un ministro de Educación. Es que este sí es el famoso cuento de nombrar a Herodes como director de bienestar familiar. Eso es realmente la única que nos falta para elevar el nivel de lo que tiene que ser, digamos, un Daniel Arango Jaramillo, un Germán Arciniegas, unos ministros que han tenido toda una trayectoria importantísima en el país. Aquí hubo, es cierto, unos ministros de Educación, Felipe, que eran unos estadistas, pero la época de los estadistas o de la gente con cierto nivel o del gobierno de los mejores, me parece que eso ya no sucede. Néstor, ya sobre la mala educación del ministro de Mala Educación se dijo todo. Yo creo que lo único que cabe contrastar es cómo cierra el presidente este remesón de ministros. Su tendencia había sido, primero, a nombrar no activistas, como es el caso de Daniel Rojas, sino personas más técnicas, expertas en el sector, como pasaba con la ministra de Transporte, como pasa con la nueva ministra de Justicia, con la misma ministra de Agricultura, que son técnicas, pero también leales al presidente, han sido funcionarios del presidente en distintos momentos, y por eso seguramente pues contará él con toda la confianza, pero también con una capacidad de ejecución más alta. Y el otro caso era Juan Fernando Cristo, que mandaba un mensaje político. Entonces, el nombramiento de Daniel Rojas claramente rompe esa tendencia de apartarse del gobierno de activistas, de las Irenes Vélez, que ya sabemos cómo terminaron, y pues es lamentable porque esta es la cartera quizá más importante, no para el gobierno Petro, para cualquier país que aspire a progresar y a desarrollarse, es la educación, y quedó en manos de una persona sin experiencia y con muy mala educación. Muy bien, sí, 6 de la mañana, 55 minutos, ministro, para quien quiera, pues, Héctor, para quien quiera opinar sobre el nuevo ministro de Educación. Y habrá gente a la que le guste la grosería favorita, Ricardo, del nuevo ministro de Educación. No, es que no puedo. No podemos, ¿cierto? No, es que y juetantas, a esta hora hay uno sí puede decir. Y esa juetantas, no es la favorita. Blenorragia es la favorita. Hay otra que la uso. Gonorrea, es de... Tiene gonorrea, malparido. No, Felipe, no, pero no vamos a caer en el mismo nivel del señor ministro. No, pero pues el que no tiene Twitter y nos está oyendo, pues que sepa de qué estamos hablando. Honestamente, a mí particularmente, me da pena la degradación de este lenguaje, que es lo que aplica el señor ministro de Educación, pero ahora, es colombiano, está en el derecho de ser ministro de Educación, no, por supuesto. Pero Néstor, ahí hay un asunto ideológico que es importante y que Héctor traía a colación. Claro que es importante el lenguaje y claro que las formas importan, pero lo que tiene en la cartera de Educación Daniel Rojas es crucial frente a varios aspectos. Lo que mencionaba María Consuelo sobre su posibilidad de liderar las juntas directivas, los consejos académicos, consejos superiores de universidades públicas, tiene la capacidad de incidir en modificaciones que pueden llevar a movilizaciones estudiantiles, que puede llevar a asuntos que únicamente favorezcan el proyecto político del gobierno y que no piensen en los asuntos de fondo, que son bastantes y que tienen bastantes líos, entre otras cosas hoy los docentes, los estudiantes, la calidad educativa. Sí, yo creo que el presidente pensó que Daniel Rojas puede ser un buen ministro porque en realidad en las prioridades del presidente de la República, lo dice permanentemente, está el tema de la construcción de sedes de universidades públicas en lugares marginados de Colombia. Y pues en la SAE el doctor Rojas entregó algunos inmuebles que se habían decomisado a la mafia para destinarlos a las universidades públicas
Y quizá ese fue un criterio que el presidente pudo haber considerado para creer que ese logro que él tiene entre ceja y ceja y que lo menciona permanentemente, lo va a poder conseguir. Reclama mucho el presidente de la República que los ministros, y en particular la ministra Aurora Vergara, le daba como temor, digamos, tomar decisiones porque se sentía como encerrada, amenazada por la Procuraduría. Que está llegando, el doctor Rojas claramente no lo va a hacer, ¿no? Ahora, mire, un dato que no... Este es incondicional del presidente Petro y de las políticas del presidente Petro. Eso sin duda, en eso tiene razón. Un dato usted, que no hemos dado es señor. que Daniel Rojas fue miembro de la UTL del presidente Petro. Y yo entiendo que muchos de esos debates que fueron... Pero muchos de esos debates que fueron pues famosos que hacía el presidente Petro en el Congreso eran preparados por Daniel Rojas, y de ahí, digamos, el aprecio, por decirlo de alguna manera, que el presidente es cercano personal y profesionalmente, fue director programático de la campaña Petro hace 2 años. Es decir, no estoy muy seguro que hubiera estado. Que es cercano a Petro, no hay ninguna duda. Son las 6:58 minutos. No estoy muy seguro que hubiera estado en esa UTL, yo no estoy muy seguro. Recuerdo tal vez que en la de Gustavo Bolívar y en la de Wilson Arias. Aurelio, en la hoja de vida, él dice que trabajó en la UTL del senador Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar. Pero volviendo a la política volviendo a la política educativa, Néstor, estamos hablando de que en el plan de desarrollo están planteadas ser 23 universidades y 500.000 cupos de nueva matrícula. ¿Sabe cuántos cupos van? ¿Cuántos? Van 68.000. ¿Y cuántas de las 23 sedes nuevas? Ni una. Entonces esto aquí tampoco es de venir a hacer milagros, y lo más grave es que la política educativa se va a reducir simplemente al aumento de la cobertura, como se lo dijo Petro ayer cuando lo enunció como ministro de Educación. ¿Y la calidad en dónde va a quedar? Sí. ¿En qué parte va quedando la calidad de la educación si solo es cobertura? Ni siquiera se va a reducir a tirar preguntémonos también por el futuro de la... Estamos rotando en este momento, Felipe, para quienes están conectados en el canal de YouTube, lo pueden ver. La cadena de insultos, que están viendo, le responde a Lenín Moreno cuando Lenín Moreno era presidente de Ecuador. Y ahí puede ver abajo la respuesta, el trino y la respuesta al trino. Voy a citarlo entre comillas, me sonrojo del lenguaje del nuevo ministro de Educación, diciéndole a Lenín Moreno, lárgate, viejo hijo de puta. Esta es la clase de insultos habituales del nuevo ministro. Con esos insultos, ¿será que saca la ley estatutaria de educación en el Congreso, Néstor? Con esa capacidad de interlocución con quienes piensan distinto a él, ¿podrá construir consensos en el Congreso para sacar la ley que espera el presidente? Como difícil, ¿no? Sí, yo lo veo muy difícil, pero bueno, tiene retos y los ministros son medibles y atrás queda su pasado y a los ministros se los evalúa por lo que hagan como ministros. Seguramente esta es apenas una referencia de quién es el personaje que llega al Ministerio de Educación. Álvaro, ¿a usted cómo le parece el ministro Rojas? No, pues obviamente es escandaloso y el presidente sabe que nombrar a una persona así va a generar este efecto. Seguramente lo querrá, pero quería decir que hay que pensar que hasta hace muy poco, 1 año, el ministro de Educación era Alejandro Gaviria. Ese era un gabinete mixto, moderado. Quizá no se valoró suficiente la importancia de eso. No se le cogió la caña al presidente Petro de un gabinete moderado. Y por no hacerlo y por esa radicalización estamos... pero la culpa no se le cogió la caña al gabinete Petro, ¿qué quiere decir? El que echó a ese gabinete moderados, el que destruyó ese gabinete moderado fue el presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, pero como producto de un proceso político. Ese gabinete de moderados ha debido tener mucho mayor respaldo político de los partidos, de la sociedad, porque era una gran oportunidad de moderación. Esa se perdió, ahorita estamos en esto. Pero me parece bien, Álvaro, que usted recuerde a Alejandro Gaviria, que es antecesor del nuevo ministro de Educación. Alejandro Gaviria es un escritor, un intelectual, un columnista, un historiador. Es ex rector de una universidad. Muy de los Andes, sí, muy diferente el perfil, es cierto. En esto va, este es el último nombramiento. Han cambiado 6, Ricardo Debo, por otro lado, usted me dijo 7. 6 de 7. Lo negaron al principio
Ya vamos en 6 de 7. Ya vamos de 6 de 7. Queda faltando solamente un ministro por salir, ¿no? Sí, señor. Solamente falta el ministro de Minas y Energía, que sería el último, aunque pareciera que eventualmente se arrepiente el presidente de la República en el camino y es posible que el ministro Andrés Camacho continúe en su cargo. 6 de 7. 6 de 7. Felipe, una última sobre el ministro de Educación. Sí. Lo está defendiendo esta mañana el presidente Gustavo Petro. Al tanto, yo creo que el presidente Petro está oyendo. Y entonces le voy a leer lo que escribe en este momento, porque el presidente sabe pues que su ministro de Educación no está comenzando con el pie izquierdo. Dice el presidente Gustavo Petro: los críticos de Daniel no harían una cosa: coger los bienes que fueron de la mafia y no devolvérselos como hicieron muchos directores de la SAE, aún hoy en libertad, sino entregárselos a la gente pobre. Daniel debe concretar el programa de gobierno expansión de la educación pública supergratuita con el SPG sustancialmente incrementado. Sistema General de Participaciones. Lograr la expansión de las clases de historia, arte, deportes y programación de sistema en los colegios del país, lograr educación del profesorado y lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. Ojo a esa última frase. Ojo a esa última parte. Lograr, se la repito, lograr educación, lograr educación del profesorado y lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. ¿Qué significa eso? Lograr que el niño aprenda a pensar con independencia. ¿Hoy no lo hace? Según el presidente. Porque el presidente. ¿Hoy los niños no aprenden con independencia? Pues el presidente, me da la impresión, Ricardo, tiene la teoría de que a los niños los llevan, qué sé yo, al fascismo, a la extrema derecha. ¿Y a dónde los piensan entonces? Al neoliberalismo. No sé, pero ese punto es clave. Los retos que le está poniendo el presidente Petro son estos a su nuevo ministro de Educación. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. La cuenta es Blue Radio Go, mi cuenta Néstor Morales. Estamos en el canal de YouTube para quien quiera opinar sobre Daniel Rojas, que es el nuevo ministro de Educación. Qué fatiga, ¿no? Felipe, todos los días, por otro lado, pues el presidente nos Qué fatiga, Dios mío. Nos mete. Cuando pensábamos que no podía pasar nada peor, y mire esto, qué horror. Pero mire, Néstor, 7, es que 4 él minutos. el presidente menciona dos cosas que requiere de enorme capacidad de concertación. ¿Usted sabe por qué no se ha modificado el Sistema General de Participaciones, el SGP? Porque esa es misión imposible, porque eso implica concertar con todos los municipios, con todos los gobernadores, con la Federación de Departamentos, y ahí súmele a eso la reforma a la educación, súmele a eso construir universidades en predios de los alcaldes que él madrea, porque pues a los alcaldes seguro que no le hemos encontrado aún los trinos, pero seguramente también le ha mandado sus hijueputazos a Galán, a Eder, a todos. Entonces, ¿cómo va a construir universidades en esos predios? Luis Ernesto, yo sé que lo que le voy a decir le va a sonar raro, pero les voy a pedir a todos, Felipe, a usted, a Luis Ernesto, me voy a hacer el propósito de no citar a los funcionarios públicos, Felipe, entre comillas, de intentar tener un lenguaje un poquito diferente al de los funcionarios públicos. A ver si somos capaces de salir de la alcantarilla en la que nos estamos metiendo por cuenta de este nivel de debate. Pero además, Néstor, yo lo que veo ahí como propósito, se me ocurre, porque no lo entiendo, es que le haya dado al nuevo ministro la responsabilidad de mover la constituyente en las universidades públicas. Ahí sí le veo un rol a un perfil como el de Daniel Rojas. Hablando de formas, pero también decían, padre, hace unas décadas que las formas decían los filósofos, las formas son el fondo. Formas son el fondo. Así que, bueno, y la iglesia nos decía: por sus formas los conoceréis, así que las formas tienen mucho que ver. Son las 7 de la mañana, 6 minutos, el perfil del nuevo ministro de Educación, que es economista, y surgen también allí algunos interrogantes. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Pues entre los interrogantes que surgen con el perfil del nuevo ministro de Educación, uno de los más importantes que hemos encontrado explorando en su hoja de vida en el Departamento de Función Pública es que la maestría de la que presume en Ciencias Económicas aparece en un estado de no graduado. Y este economista ha acompañado al presidente Gustavo Petro desde que era alcalde de Bogotá. Fue el hombre clave en la campaña presidencial hasta el punto de ser nombrado jefe de empalme con el gobierno de Iván Duque luego del triunfo del prietrismo. Preocupa, por supuesto, estos mensajes y generan muchas preguntas sobre el lenguaje y la beligerancia de la persona que ahora deberá guiar las políticas de la educación de los niños y los jóvenes en el país. Dentro de las personas contra las que ha arremetido está, por supuesto, la Policía Nacional, a quienes no los baja de tombos hijos de
ya sabemos la palabra y nos excusamos con nuestra audiencia, también se ha ido en rastra contra el ex procurador Alejandro Ordóñez, a quien lo trata como viejo hijo de tantas, al expresidente Álvaro Uribe, a la exalcaldesa de Bogotá también, se refiere a ella usualmente y comúnmente con estos términos. Es importante también destacar que la población internacional, o más bien los líderes internacionales, también han sido objeto de los ataques del nuevo ministro de Educación. Lo ha hecho incluso al punto de atacar a Luis Almagro, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a quien lo ha mandado a su casa y le ha dicho que se vaya con su madrecita. Ya sabemos el resto del contexto. Se ha metido con Evo Morales, se ha metido también con el ex procurador Alejandro Ordóñez, se ha metido con líderes ambientalistas del país, ha hablado también, por supuesto, de candidatos presidenciales, como en el caso de Rodolfo Hernández, a quien lo ha mandado incluso a que se vaya a un asilo y que le pide por favor incluso retirarse al viejo hijueputa, como lo califica, lo manda a su casa, manda a Carlos Anaya, el actual gobernador de Boyacá, también a que se vaya con sus amigos politiqueros de siempre que faltan de talento y de propuestas y que son unas gonorreas, como lo califica él, los que hacen parte del equipo de trabajo cercano de Carlos Anaya, básicamente contra todas las figuras que han hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro y que piensan diferente a lo que ha sido pues su historial de política, que como le hemos dicho ha estado ligada a la izquierda, a los movimientos estudiantiles, y por supuesto pues está atento también a cómo va a actuar ahora el nuevo ministro de Educación, especialmente, como lo decíamos hace un momento, con tantas dudas y tantas incertidumbres sobre la forma en la que pueda moderar su lenguaje para tener una comunicación asertiva con el Congreso y con los diferentes líderes del país, Néstor. Cristian, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Felipe, una última sobre educación. Sí. Murió ayer, coincidencialmente, y de pronto no estuvo vivo para ver esta, don Miguel Urrutia. Don Miguel Urrutia fue no solo un economista, un estadista, gerente del Banco de la República durante muchos años, sino un gran gestor de la cultura, que fue lo que más promovió estando al frente del Banco de la República. Así que fíjese la paradoja de lo que pasamos, don Miguel Urrutia, que representa una época y una forma de ver el mundo, él muy preparado, haciendo cosas, no echando madrazos. Murió, digo yo, me parece que... Usted me dejaría contar brevemente una anécdota. Cuando yo llegué al Ministerio de Cultura, como suele suceder, pues el presupuesto ya estaba agotado por el gobierno anterior, y tenía la tarea de hacer un plan de cultura y bibliotecas, de lectura, bibliotecas, educar a los bibliotecarios del país. Don Miguel Urrutia tuvo la generosidad de sacar de las utilidades del Banco de la República, en ese momento, 10.000 millones de pesos que me permitieron iniciar el plan de lectura y bibliotecas, comprar las colecciones, trabajar con Darío Jaramillo y con Jorge Orlando Melo, y en total, don Miguel Urrutia destinó 25.000 millones de ese momento, o sea, año 2002, a las bibliotecas del país, sin ningún tipo de rédito político. Nunca quiso reconocimiento. Una persona completamente dedicada al servicio público y al servicio a la cultura de nuestro país. Ese fue Miguel Urrutia. Sí, digo, lo meto en la misma frase, en la misma página, porque ambos son economistas, ambos tendrán que ver al final de cuentas con lo mismo, a modo de reflexión de cómo ha cambiado, y ojalá el nuevo ministro de Educación entienda, Felipe, lo que le quiero decir. No podemos pasar de Miguel Urrutia a Daniel Rojas sin una parada en la mitad. Así que, bueno, pero lamento son mucho. Diferentes. Un abrazo de solidaridad a la familia Urrutia. Este es uno de los grandes, un hombre discretísimo, no un activista, pero un verdadero estadista, un hombre, gran economista, ¿no? No, de eso que Néstor, llaman los economistas un hacendista, un hombre de la hacienda pública, de la economía pública. Culto como nadie. Néstor, yo tuve el honor de tenerlo como mi primer jefe cuando entré a hacer la práctica al Banco de la República. En ese momento él era el gerente general del Banco de la República, un puesto muy importante donde siempre valoró los aspectos técnicos de las personas que allí trabajaban, y luego durante los últimos 10 años quizás lo tuve de colega en la Universidad de los Andes. Era una persona sencilla, entregada a enseñar, a trabajar con los estudiantes. Tenía la misma oficina que tenemos todos, con una estatura intelectual infinitamente mayor a la de todos nosotros juntos, pero una persona que donde estuvo dejó huella y nos marcó a todos.
Muy una bien. persona de unas condiciones humanas como ya lo han descrito ustedes, pero además realmente él es como el papá de todo, a mi modo de ver, porque él es el papá de la tecnocracia, ¿no? Él fue director de Planeación Nacional en 1974 en el gobierno del expresidente Alfonso López, que es cuando comienza el gran brillo del Departamento de Planeación Nacional. Planeación Nacional se había creado hacía unos pocos años, 6 o en fin, en el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, y López Miquelsen lo tiene prácticamente durante todo su cuatrienio, y ahí pues realmente crea toda esa camada de tecnócratas que dieron tanto pues en la política pública colombiana, y él es el gran gestor de uno de los grandes logros de la Constitución de 1991, que es la independencia del Banco de la República. La creación del Banco de la República actual, como lo conocemos ahora, pues es obra del doctor Miguel De hecho, Urrutia. creo que fue el primer gerente del Banco de la República luego de su creación como lo conocemos hoy. Es que fue gerente del Banco de la Constitución República del 91. Del año Desde 90. 1993 hasta el 2005 fue gerente del Banco de la República. Muy bien. Claro, 94. Sí, Aurelio, Pero Néstor, economista, sí señor, lo escucho. sí, quiero darle una noticia que tal vez no conoce la gente. El 3 de julio, a raíz de los 40 años de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, precisamente la Academia le hizo un gran homenaje a Miguel Urrutia. Con Urrutia uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo estaba en desacuerdo en cosas, sin embargo deja textos muy importantes para el estudio de la economía colombiana, y terminó Miguel Urrutia, o 9 días o 8 días antes de su muerte, una semana antes de su muerte, consagrado como miembro emérito de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Es decir, el homenaje lo alcanzó a recibir por su labor y su trabajo económico. Sí. Néstor, ¿y qué pensará? Y a estos señores hay que hacerle, de acuerdo, homenaje en vida. Hay gente que hoy desprecia la tecnocracia, y creo que murió el hombre que representaba. No, pues entre ellos el presidente de la República. Yo creo que muchas personas ideológicamente, como están alineadas con el presidente, pues considerarán que el señor, el doctor Urrutia, pues no fue la persona a la que estamos destacando hoy. Caballito de batalla darle a la tecnocracia. Lo escucho, Luis Ernesto. ¿Qué pensaría el doctor Urrutia, que como todos acaban de mencionar era un extraordinario economista, un gran académico? ¿Qué pensará de la nueva visión de la economía del ministro de Educación, del nuevo ministro de Educación, que es economista? Dicen, él en un trino, porque no todos son groserías, dice: no se necesita ser bueno en matemáticas para entender bien la economía. El cambio precisamente significa sacar la economía de ese marco cognitivo. Eso fue defendiendo Alexander López cuando dijo que las matemáticas le daban duro. Esto es el ministro de Educación muy poquito educado, muy primario en sus insultos, pero fuera de eso, despreciando el conocimiento. Todo se nos está devaluando, Néstor. Son las 7. Todo se nos está devaluando. Se devalúa el peso y se nos devalúan algunos valores. Algunos líderes. 7:15 en Mañanas Blue.